Bueno, ahí estamos. Charlando con Ingrid Figueroa. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿eh? Tiempazo de no... La verdad que sí, un montón que no nos veíamos, Sí. ¿eh? Un montonazo, la verdad que sí. Frecuentaba tu programa con la otra actividad. Exactamente, con San Expedito. San Expedito. Ahí está. Que sigue funcionando, gracias a Dios, ¿Sí? perfectamente, sí. Ahora, a fin de año, hace ya 15 años que fundamos La Gruta, que fundé La Gruta. Pero lo importante es que las actividades solidarias siempre siguen, siempre seguimos con todo lo que es trabajo en los merenderos, en los asentamientos, entregar la ropa, los comestibles, estar en contacto con la gente vulnerable, ¿no? Sí, tal cual. Que necesita. Pero en realidad tu visita en la jornada de hoy no tiene que ver precisamente con eso. No. Contame, o sea, mirá lo que te voy a preguntar, ¿cuál es la razón de tu visita? ¿Cuál es la razón de mi visita? Bueno, primero que nada, tocar el tema bullying, ¿no? Que es un tema que hace 5 años que lo vengo padeciendo. Padeciendo ya no, digo, todo se va superando de a poquito, pero sí estudiando y analizando y informándome. ¿Pero por qué? 5 años me dijiste, ¿por qué? 5 años, porque mi hijo fue víctima de bullying. Él tenía una especie de hostigamiento del director técnico en el cuadro de fútbol donde él realizaba sus prácticas. Esto provocó varios cambios en la vida de él, en su estado emocional, que nosotros en principio no sabíamos qué era lo que le estaba pasando. Generalmente el bullying los chiquilines se empiezan a somatizar y empiezan a manifestar de diferentes maneras, con diferentes reacciones, el dolor que vienen arrastrando, ¿no? Acumulando, que no lo saben manifestar, exteriorizar. ¿Cuántos años tiene el chico? ¿Cuánto tenía? En aquel entonces tenía 14 recién cumplidos. 14 recién cumplidos. ¿Cómo te diste cuenta que era víctima de ese hostigamiento? Y no me había dado cuenta, o sea, ya había pasado casi un año y no me había dado cuenta. Vine a darme cuenta en el momento que él tuvo una crisis fuertísima en el campo de juego cuando llamaron a la policía para sacarlo, para no dejarlo practicar. ¿Llamaron a la policía? Sí. ¿Quién llamó a la policía? En aquel entonces el coordinador de las inferiores. Ajá, viste que no dimos ni nombre de la institución, ni nombre de nadie. No, pero es conocido. Pero más allá de eso, digo, la idea está bueno no involucrar porque en realidad el tema básicamente pasa por otro lado. Entonces, ¿llamaron a la policía para sacarlo al chico? Sí. ¿Con 14 años? Con 14 ¿Y qué pasó? Y ahí él estalló en una crisis de nervios. Me imagino. Que el entrenador de arqueros en ese momento, que era el que lo entrenaba, fue el que lo contuvo en un principio ahí en el vestuario, apartándolo de la situación que estaba viviendo yo con la policía. ¿Vos estabas ahí? Sí. Ajá. Nosotros siempre lo acompañábamos a todas las prácticas. Ahí va. Entonces, a raíz de eso, de que siempre lo acompañábamos a todas las prácticas, era que veíamos cierta diferencia que hacía el director técnico con respecto a esto, pero el director técnico tomó esa actitud por un cuestionamiento que le hizo el abuelo ya a raíz de ciertas cosas que veníamos viendo raro. Y él tomó represalias contra el chiquilín. Y fue lo que hizo, fue apartándolo, separándolo del plantel. Las pocas veces que lo citó, un par de veces creo que lo citó a un lugar y estaban practicando el otro. Las otras veces que lo citaba lo tenía todo el tiempo sentado en el banco. Le dio equipo a todos los jugadores del plantel, porque si bien el cuadro de fútbol tiene 11 o 12 jugadores, pero en el plantel hay disponible 28, creo, 28 o 30. Se dio de que fue 7 o 8 partidos sin arquero, por no citarlo, siendo que él estaba practicando. ¿Ponían a otro jugador? No, iba sin suplente. ¿Sin suplente? Sin arquero suplente, iba solamente con el titular. Ajá.
Bueno, ¿cuánto tiempo se dio esa situación? Y 1 año y casi y medio. ¿Cómo se aguanta tanto tiempo así? Es que en realidad, como te digo, nosotros cuando nos dimos cuenta fue cuando Matías hizo esa crisis de nervio en esa situación. Entonces lo llevamos ahí, fue la policía, bueno, nos dijo que era situación de adultos, porque era un problema del abuelo con el director técnico y que no tenía nada que ver. Y con el coordinador que no tenía nada que ver, el chiquilín. Incluso no tenía mal comportamiento, mal relacionamiento, que las pericias de la psicóloga dieron eso. Y bueno, y a raíz de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, de ahí empezamos todo el proceso para la recuperación de él. Enseguida nos conectamos con una psicóloga que fue la que lo trató, empezó a tratarlo, particular, ¿no? Porque es uno de los puntos que nosotros tocamos en solicitarle al presidente en la solicitud que le hicimos del centro que queremos concretar. Si vas al Ministerio de Salud Pública y pedís una psicóloga, te la dan para 5 o 6 meses. Y él necesitaba en ese momento. ¿Y entonces? Estaba con continuos ataques de pánico. Vos me dijiste que somatizaba. ¿De qué manera somatizaba? O sea, somatizar significa de alguna manera físicamente sacar afuera lo que estaba pasando. ¿De qué manera lo hacía? Y primero que nada empezó el cambio de carácter. Empezó a tener reacciones violentas que no iban a la personalidad de él. Porque él en sí era un chiquilín tranquilo. Sí. Por ahí te golpeaba la puerta, le decías algo y te tiraba el plato de comida, reaccionaba, se violentaba, se levantaba de la mesa, se encerraba en su dormitorio. Angustia, ponerse a llorar. Por ahí se levantaba y le venían los mareos. Porque eso la angustia y el grado emocional que se llega a vivir empieza a afectar el sistema nervioso. Definitivamente. Y entonces, bueno, me imagino que primero cuando vos hiciste público esta situación, se armó todo un revuelo. Y sí. La madre loca, la madre atrevida. Claro, ahí está, esa es la calificación que inmediatamente surge, ¿no? Sí, surge en todos lados. Surgió acá, desde llamarnos de bichicome, ¿no? Así, que son unos locos, que son unos muertos de hambre, que a dónde van a llegar. Y surge, hemos tenido conocimiento de centros de estudio que los profesores o los maestros califican a la madre de agresiva, de atrevida, por simplemente defender los derechos del niño. Claro, tal Muchas cual, veces a nosotros por ahí y yo reconozco que más de una vez por ahí se me subió el tono de voz, pero es por la gran impotencia de que tu hijo está siendo agredido, está siendo violentado, lo están dañando emocionalmente, porque esto le lleva al víctima sentir un estado de culpa. Sí. Porque lo primero que hacen es culparse, es por mi culpa, yo tengo la culpa, mamá, cállate porque esto es mi culpa. No, acá los padres tenemos que empezar a contener a los adolescentes, a los niños y hacer entender que la culpa no es de ellos. La culpa es de los adultos que estamos teniendo malas actitudes y que no estamos respetando ciertos derechos, que fue una de las cosas que le reclamé al señor presidente. Tenemos un Código del Niño, es verdad. Tenemos una Constitución de la República, bueno, hagamos peso en eso, porque yo pasé todo un proceso legal totalmente engorroso, donde tenemos la declaración de una de las psicólogas, que fue la del centro de estudios, que cuando vieron que Matías empezó a perder su interés en el estudio, empezó a bajar las notas, el primer promedio al año siguiente de lo que pasó, él empezó con 9 materias bajas, siendo que el año anterior, a los 3 meses antes, había pasado con 11. Qué disparate, qué disparate. Enseguida me llama el equipo disciplinario, la asistente social, la psicóloga, a ver qué estaba pasando con Matías.
Entonces, no me quedó otra de que decirle, estábamos viviendo esa situación, que él estaba siendo tratado con una psicóloga particular, y ahí tomó intervención el centro de estudio, tomó intervención la psicóloga del liceo. Bien. Quería preguntarte, porque viste que desde aquel momento, 14 años, ha pasado mucho tiempo. En ese proceso, seguramente, al hacer pública la situación, me imagino, y me corroborarás o no, que muchas mamás de repente se engancharon, que decían, a mi hijo también o a mi hija. ¿Se dio esa situación? Sí. ¿Sí? Y ahora con esto de que se hizo público lo que yo le solicité al presidente en su visita la semana pasada, sí, tenemos una serie de casos de abuelos que han llamado, de amigas que, como te decía hace un ratito, que la mamá le genera una situación de bullying. Increíble eso, a la que hija. la mamá le genera una situación de bullying. Partamos de la base, Nelson, que nosotros como padres, como sociedad, estamos siendo muy irresponsables. Sí, sí, ni que hablar. Desde los agravios verbales, porque por ahí le decimos... Sí, alguna barbaridad. Y pensamos que está todo bien y eso los viene afectando. Yo no Sí, puedo sí. entender que una madre se dirija con una mala palabra a un hijo. No, ni mucho menos. Que una profesora, adelante de un grupo de estudiantes, le diga ciertos grados o ciertas palabras que agravian totalmente a un estudiante, adelante de sus compañeros. Totalmente. No puedo entender. Entonces, lo que toca el proyecto de ley que venimos también trabajando, es eso, es a ayudar y comprometer desde los padres hasta los centros de estudio, a los profesores, a los adscritos, al que lava el piso en el centro de estudio, porque también se genera a veces, no me pises el piso porque no ves que estoy lavando. Claro. Entonces, para mí es muy fundamental el que el Senado apruebe este proyecto de ley, porque está compuesto de 14 artículos, donde compromete al hostigador, a la víctima, a sus cómplices silenciosos, porque el hostigador siempre tiene 3 o 4. En este caso yo tenía un montón de gente que decía, me cuesta creer que fulano de tal esté amparando esto. Escuchá una cosa, sí, bueno, ¿y cuántas personas están detrás de este proyecto? Digo, de personas que han redactado, asesoramiento, ¿cuántas personas hay? Mira, yo de ese tema va a venir específicamente, que cerré el sábado con la senadora que fue la que presentó el proyecto de ley. Primero que nada, esto, el movimiento que nosotros estamos haciendo es no tiene fines de lucro, no tiene política ninguna. No tiene materia política. Da la casualidad es que la senadora Lourdes Rapalín, que es del Partido Nacional, fue la que presentó el proyecto de ley en el Parlamento. También está la senadora Pérez Bonavita, que es de Cabildo Abierto. Como verás, la coalición está unida trabajando en todo, que eso me parece genial. Pérez Bonavita es la que impulsa la campaña de suicidio adolescente, que esto también es preocupante. Sí, sí. El mío intentó cortarse las venas con una trincheta. Tremendo. Lamentablemente hay otros que se dan situaciones que terminan en un suicidio. No llegan a tiempo, Nosotros, tengo conocimiento de que venimos desde 1 mes y medio a 2 meses, hay 3 muertes de adolescentes de suicidio. Que a mí no me parece. Por ahí difiero un poquito con las instituciones que tocan este tema, porque tratan de no informar este caso para no generar cierta alarma en los chiquilines, ¿no? De que esto no se forme una pandemia, de que, y que todos intenten suicidarse. Pero me parece que hay que informar a los padres. Los padres tienen que estar atentos, ¿no? Porque los chiquilines, antes de tomarse un frasco de pastilla, antes de intentar ahorcarse, dan un montón de señales.
dan un montón hacen una cantidad de llamados de atención a los que los padres no estamos. Es verdad. Ingrid, me comentaron que están armando una asociación, un grupo, puntualmente. ¿De qué se trata eso? Son cosas distintas, ¿no? Sí. O sea, el proyecto de ley que está encaminado ya por las vías correspondientes. Eso te quería terminar de, así cerramos esto. Sí. Cerré el sábado con la senadora Rapalín, que fue la que presentó el proyecto de ley, que cuenta de 14 artículos, el proyecto de ley, donde habla, lo principal es que se va a poder procesar al hostigador, y a los cómplices, porque siempre tienen cómplices, hay cómplices que son activos y pasivos, o silenciosos, como se les llama. Entonces, es una parte en un artículo que toca eso específicamente, sea profesor, sea alumno, o sea, el centro donde esté, la institución, el centro deportivo, la escuela de danza, donde se genere el hecho, la persona responsable y las personas que ampararon esto, siempre y cuando se compruebe, tendrá una sanción. Va la sanción civil y penal. Bien. O sea, por lo penal es un delito que va a ser procesado. Yo hoy por hoy no pude hacer todavía procesar al hostigador, siendo que el Tribunal de Apelaciones me reconoce el daño por las partes probatorias, por la declaración de la psicóloga, porque la psicóloga del instituto declaró en el proceso la situación que estaba viviendo Matías y todo eso, el parte de la psicóloga particular, más 3 o 4 testigos que avalaron que el compromiso era del director técnico. Bien. ¿Y en cuanto a la asociación? En cuanto a la asociación, todo esto me llevó a mí a comprometerme una vez más, ¿no? Socialmente. Como madre me vi en situaciones desbordantes. En el momento que tuvimos que proceder a hacer la denuncia, no había información, no hay información acá en Salto sobre el tema bullying, cómo proceder, a dónde ir, a INAU, a jefatura, Entonces, yo me vi en el compromiso de apoyar primeramente a las madres, ¿no? Porque también esto te genera un montón de situaciones de agravios, de por ahí amenazas, a veces los mismos directores de las instituciones, usted es una atrevida, papá, eso es una amenaza. Y la asociación, bueno, primero la generaste vos, hay otras personas obviamente en el tema. Sí, se empezaron a unir, gente, obviamente que como tienen miedo, muchas madres, la cara visible voy a ser yo y Clarisa, que también Clarisa vivió una situación parecida hace muchos años atrás y el hijo terminó perdiendo la vida, y se comprometió que lo de Clarisa en aquel tiempo no existía el bullying y no existía, pero sí el hostigamiento, el maltrato, el tema bullying se toca mucho más ahora. Entonces somos un poquito las caras visibles y las que vamos a andar en movimiento, en actividad, en hablar. Ahora el viernes tuvimos una reunión con la directora de Género y Generaciones, favorable. Lo que le pedimos nosotros al intendente es un espacio físico para empezar a reunirnos. ¿Sí? Estamos ahora, en estos días, pienso, por lo que hablamos con ella, pienso que sí, que vamos a tener ese espacio físico donde poder reunirnos, donde poder recibir a una madre, donde poder recibir algún tipo de cuestionamiento, de algún caso que se dé, el poder conectar con una psicóloga, que también estamos cerrando esta semana con una psicóloga, que todo esto va a ser honorario, sí, eso es fundamental. Sin fines de lucro, honorario, pidiendo con respeto, porque a mí me parece que
que el poder te lo da el respeto. Ingrid, para ir cerrando, bueno, hay un montón de cosas que evidentemente esto es larguísimo. No se agota acá, no. va a tener muchos bemoles más. ¿Cómo está tu hijo hoy por hoy? Hoy por hoy, nosotros nos generó todo esto un cambio de vida total, en todo sentido. Digo, desde perder amistades, porque las amistades se te abren, ¿no? No sé por qué no reaccionan, porque vos lo único que estás haciendo es defendiendo la postura y el derecho de tu hijo. ¿Y él cómo está? Bien, está recuperándose bien, ahora hace prácticamente 8 o 10 meses que no ha tenido crisis, viene en un ritmo de vida en el estudio, empezó a hacer trabajos en cuero, hace trabajos en cuero, tiene su caballo, estamos bastante lejos del centro, a mí me genera todos los días tener que venir acá a realizar las actividades. 15 kilómetros, me dijiste. Sí. Uf. Todos los días. Su hermana tuvo que cambiar de centro de estudio también para acompañarlo y contenerlo. Ella fue un pilar importantísimo. ¿Menor o mayor? Es menor, ¿no? que él. Menor. Pero en aquel entonces la única que lo contuvo ahí. Que lo contenía, que lo hablaba, que lo bajaba a tierra en sus crisis de nervio era ella. También tuvo una entrega importantísima, ¿no? Porque a raíz en todo ese proceso, ella cumplió sus 15 años que no lo pudimos festejar. Digo, entregó todo eso a comprometerse a reponer al hermano. Perdóname, pero no, está bien. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Sabes lo que estoy siempre... pensando? Eso que me decís es notable, ¿no? Yo quiero ir cerrando ya porque si no... Pero más allá de eso, es notable. Ayer escuché una frase de alguien que habló de la siguiente manera. Poner una vida, en una pausa en mi propia vida para atender las carencias de la otra parte. Una pausa en mi vida. Dejo de hacer un montón de cosas que son mías para dedicarme a otra persona. Sí. Y eso creo que habla muy bien de tu hija, evidentemente de esa formación que tiene, de esos valores que tiene como parte de la familia. Nosotros siempre hacemos un parate en nuestra vida yo tengo ese compromiso en la gruta, siempre hago un parate en mi vida para atender a aquella persona que viene. Y es por eso que me llevó a trabajar por este centro. Por suerte ahora el 13 de noviembre logramos que la senadora Rapalín, si bien viene para un congreso de mujeres nacionalistas, logramos concretar una conferencia de prensa, que ya te voy a comprometer en eso, pero específicamente hablar el bullying y el proyecto de ley y lo que queremos lograr en pros de esto, ¿no? Sí. A favor de esto. Lejos de lo que sea su actividad política. Entonces, venimos a un ritmo bastante avanzado, bastante rápido para haber estado 5 años proyectándolo, analizándolo, estudiando, porque a mí me genera estudiar los 14 artículos, estudiar en aquel momento que me tocó atravesar el proceso, el Código del Niño, ciertos artículos de la Constitución, por ahí algunos artículos del Código Civil también. Entonces, esta asociación, este centro que nosotros queremos concretar, que ya va en buen camino, es brindarle todo ese apoyo a los padres. Tanto por el lado emocional, decirle, bueno, tu hijo se está sintiendo mal, no sabe expresarte o por qué tiene esas reacciones. Bueno, mira, vamos a concretar con la psicóloga una entrevista. Vamos a evaluar a ver si realmente está sufriendo algún tipo de hostigación, algún acoso sexual, porque también el bullying se genera por el tema sexual también. El bullying comprende muchas cosas. Bien. En niños, en adolescentes, en adultos. Sí. Nosotros estamos viviendo una sociedad totalmente bullyinera, como dice Clarisa.
tenemos un índice de desvaloración a las personas por lo Muy económico, por lo que tenés, por dónde te sentás a comer, por el auto que tenés. Si da para hablar de eso. Un teléfono de referencia. Mira, el 099-528352 es donde nosotros estamos atendiendo por ahí una mamá que quiere hacer una consulta, por ahí alguna amiga que la hija, la compañera está sufriendo un tipo de ataque. Para eso tenemos ese número que está disponible las 24 horas. Queda esta semana concretar el lugar físico donde vamos a estar reuniéndonos, que también se lo vamos a hacer llegar a ustedes. Y bueno, y esperando de presidencia, la resolución de allá, que pienso que va a ser, por lo que estuve hablando con la senadora Rapalín, de que dieron atención a mi caso, porque yo le presenté mi caso al presidente. Esto pasa en el Poder Judicial, pasa esto en el Poder Judicial, pasa esto en este medio, pasa esto. Y consideré que eso fue lo que generó que se moviera ya un poquito en Montevideo el tema del proyecto de ley. Era como yo le decía a la senadora, si nosotros no le estamos presentando un caso comprobable, ¿no? No sensibilizamos al presidente, al Parlamento, no sensibilizamos a nadie. Y creo que eso lo logramos a raíz de la nota que yo le presenté y de la denuncia que le hice por el Poder Judicial en sí. Bueno. Son dos cosas diferentes. Una fue el análisis de nuevo de todo el proceso judicial, ¿no? Porque si nosotros tenemos pruebas contundentes, tenemos audios desde el momento que estamos hablando de un delito extremo, que sacar a un niño de ningún lado con la policía. Entonces, presentamos eso, presentamos la solicitud del centro y logramos sensibilizar. Porque se comunicaron desde Presidencia con la senadora Rapalín para ver en qué estaba el proyecto. Pienso que en las próximas reuniones del Senado va a tener actividad. Estoy convencida de que eso se logre. Y bueno, y esperando de Presidencia a ver que nos den, por ahí ellos nos cambian de lugar y nos ponen una oficina donde poder trabajar. Por el momento recurrimos al intendente, que tampoco queremos pasar por arriba de las autoridades. Acá nosotros tenemos un intendente, yo trato de tener diálogo cordial con todos. Como referente de la Gruta también siempre trato de tener buena relación con todos los partidos políticos, porque ellos van pasando, pero yo sigo estando y tengo que tener buena relación con todos. Bueno. Entonces, ese mismo método lo empleo acá. O sea, involucrar a la Intendencia, a la Dirección de Género, a alguna otra institución que ande por ahí trabajando. El MIDES, tengo que concretar unas entrevistas con el MIDES para algunos trámites que hay que hacer para que la asociación esté con todo lo legal, vamos a decir, el centro. Así que estamos comprometiendo a Salto. Bien, solo te vamos a seguir de cerca, obviamente a través de los medios, seguir de cerca todo este tema. Te agradecemos el tiempo. Pero, se nos voló. Por favor, encantadísima. Es para estar en la conferencia que va a dar la senadora con respecto a al tema bullying, perdón, que estaría bueno que la ley también habla y compromete a todo, no solo los centros de estudios, sino academias de danza, academias de kung fu, centros deportivos, o sea, que acá va a generar un cambio en todo, porque también se le va a prestar capacitación a un director técnico, a un entrenador, a un juez de básquetbol. Entonces, compromete un gran cambio que está para mí genial. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Pero se nos voló increíble. Gracias por estar y estaremos en contacto. ¿Sí? Dale, muchas gracias a ustedes. Tanda, Santi, venimos en cuestión de minutos, nos queda poco tiempo, dale, ya venimos, dale.